Capote, presenta tú hoy. No voy a presentar ni Embriagado de Amor, o sea, con eso ya te lo digo todo. No. Déjaselo ¿A quién? a Dani. A Dani le veo yo muy... Tú eres muy Sanders, ya lo sabes, así que mejor que lo hagas tú esa. Claro, además, ya estás empezando a desarrollar una carrera ahí en las ondas, Miguel, o sea... Pedro. Pero ¿qué queréis? Es que no sé, o sea, ¿qué presentar? Decir... Sí. ¿Por qué vamos a hablar de Paul Thomas Anderson y quiénes estamos? Bueno, tampoco sé por qué vamos a hablar, pero bueno. Porque Hombre, hemos hablado lo mucho de decíais él, ¿no? vosotros, ¿no? Porque es el cineasta más importante de esta generación, obviamente. Pero va a haber aquí menos hostias que con lo de Nicholas Winding Refn, ¿no? Estamos 4 contra 1, bueno, 3 contra 1, pero un neutro. A mí tiene cosas que me gustan mucho y cosas que no me gustan. Pero yo estaría más levemente a favor. Sabe hacer cosas muy bien. Vale, hay nadie en contra, entonces. Bueno, también faltaría Rafa ahí, pero Rafa al fin y al cabo es de la trilogía, desde la última trilogía. Así que las primeras sí le gustan también. Bueno, pues nada, venga, empezamos con Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson nace en 1970, tiene solo 45 años y es de California, que es donde se desarrollan todas sus películas. Es el tercero más joven de 9 hermanos y tiene una relación más estrecha con su padre, que es el que le comienza apoyando en su deseo de ser director, que evidentemente nace desde bien joven porque con la trayectoria que tiene de películas, pues es de suponer. Y su padre es precisamente la voz narradora del primer corto que hace, del que es guionista, como también va a ser de todo el resto de su filmografía. Y este primer corto es de Dirk Diggler Story, que es el cortometraje que dio origen, posteriormente desarrollado, a Boogie Nights. Cuenta la historia de Dirk Diggler, que es un actor porno con un don similar al que tenía un tal John Holmes, y este primer corto es un documentary, un falso documental inspirado en This is Spinal Tap, y aprovecha su escasez de medios, que solo dispone de una videocámara apenas, para justificar las precarias formas, y tanto técnicas suya propia como del material, ¿no? Y pues lo hace con 17 años y no tiene mucho más interés o curiosidad, que es lo que da posteriormente origen a Boogie Nights. Hay escenas o situaciones, la historia es calcada, incluso la canción que aparece cantando Mark Wahlberg cuando se mete a músico ya aparece en este primer corto. ¿Capote? No, sí, a mí este corto me... Aparte, tú dices que no tiene más, yo creo que dice mucho de su director. Más que nada, sobre todo por la edad que tiene cuando lo hace. Pues tiene 17 años. Y bueno, una vez ves el corto te das cuenta de
de que es bastante... No sé, yo con 17 años estaba haciendo tonterías en los fines de semana. Este hombre ha hecho un corto mucho más profundo de lo que se esperaría de un hombre con esa edad, de un muchacho con esa edad. Y lo hace con muy pocos medios, de hecho, con reproductores de vídeo ahí entrelazando películas y tal. Y al principio del corto se puede ver que los medios que lo contaban no eran demasiado. No sé, a mí me sorprende sobre todo la historia, no sé, hay cierta profundidad, es súper gracioso el corto a veces. Y no sé, me sorprende sobre todo la precocidad del director, que supongo que es algo que eso lo acompañará durante el resto de su carrera. Dirk Diggler demo. You got the touch. Take 7. Excuse me, Reed. You got the touch. You got the power. Yeah. After all is said and done, you never walk, you never run, you're a winner. You got to move, you know the streets, break the rules, take the heat, you're nobody's fool. You're at your best. Decide estudiar cine, pero decide no hacerlo de la manera habitual en la universidad. Él piensa que la mejor manera de meterse en el mundo del cine es precisamente rodando. Y va a estar trabajando como asistente de producción para la PBS. Conoce a Philip Baker Hall, al que le enseña un guión para un cortometraje que es Cigarettes and Coffee. Un presupuesto de $20,000, 10,000 de ellos los toma del dinero que su padre le había reservado para estudiar en la universidad. Otra parte lo consigue gracias a apuestas. Este cortometraje, que gira en torno a un billete de $20 que va pasando de unas manos a otras. Le va a pedir el productor de Sydney, de su primer largometraje, que desarrolle para ese primer largometraje. El caso es que llega 1996 y con Philip Baker Hall, con una estética parecida, unas mismas imágenes de cafetería, se mete al rodaje de Sydney. Es la historia de un antiguo matón, se supone que es un antiguo matón, que intenta pues remendar algo que hizo en el pasado y va sobre la relación que tiene con no me acuerdo el nombre del personaje, con el personaje de John C. Reilly, que sufrió las consecuencias de una de sus acciones cuando era matón. Y bueno, esta película marcaría un poco la tendencia de Anderson en el futuro de querer abarcarlo todo a la hora de montar, editar, porque presentó una versión a la productora que no le gustó en absoluto y la intentaron cambiar a la hora de presentarla, a la hora de distribuirla. Y bueno, no sin luchar, Anderson pudo por fin presentar su versión. Creo que fue un día antes de que se presentase en Sundance, creo que era. Cannes, yo creo que fue. En Cannes. Y bueno, pero tuvo que pasar por un montón de condiciones que le impusieron los productores. En vez de Sydney, que es el título original que quería Anderson, le pusieron Hard 8, que es 8 difícil o algo así. Y creo que el motivo era porque la inclusión de la palabra hard vendería bastante más. Porque intentó vender para HBO o alguna cosa de esas. Sí, que Sydney lo podían confundir con la ciudad también. Claro, exactamente. O sea, se podía haber confundido con la capital de Australia. Los títulos de crédito, por ejemplo, que aparecen al principio, él no los quería.
él los quería simplemente al final y lo obligaron a ponerlo lo obligaron a ponérselo al principio. ¿Qué Sí, más? es la única película en la que aparecen, de hecho, al principio. Del resto de su filmografía, que él es productor, como dices, ya los títulos de crédito solo aparecen al final y al principio aparece nada más. No sé si esta es una película de Paul Thomas Anderson, ¿no? Ujú. No sé, esta película le hizo ver un poco cómo funcionaba el mundo de Hollywood. O sea, él dice que si había cierta noción de romanticismo en la manera en que Hollywood miraba al cine, pues se iba completamente con esta película. Que se da cuenta de que hay gente en este mundillo que se dedica solamente por el dinero y que no hace nada por el arte, simplemente lo ve como un negocio. Y eso, a partir de aquí ya digo, tiene un control obsesivo con sus películas. La verdad es que no mucha gente lo consigue, pero él, supongo que por el éxito de sus dos siguientes películas, pues se lo conceden. Y Bueno, con esta película el éxito no tuvo ninguno, por lo menos en taquilla, y es que costó $3 millones y recaudó nada más 200.000. No sé cómo consiguió seguir en el mundo del cine después de esto, pero bueno. sí, no sé cómo que estaban empezando los productores, la verdad. Lo distribuyeron, me parece que fue a 29 cines Y o algo así. La crítica era buena, pero no, o sea, la gente no la vio. La gente pasó de ello. ¿Y qué te parece la película? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Yo no sé qué edad tenía. Pues, 26 años en el momento. Hacer un cine así, con 26 años, hablando de una película de mafias y cine negro bien hecha. Con 26 años, yo al menos me sorprende mucho que cuántos pueden hacer algo así de sólido. Realmente la película no tiene medios, pero tiene un empaque sorprendente. hombre, medios tiene. A ver, comparas lo que tiene luego. Hombre, ya. La película es una película modesta. Sí. Lo que pasa que a mí lo que no me gusta, que le llaman director de independiente, y bueno, yo estoy de acuerdo en parte, porque en esta, bueno, $3 millones ya no es un cine independiente. Empezar con tu primer largometraje, 3 millones, ya no es un cine independiente. Pero bueno, y no sé, a mí esta película me parece que está, o sea, tiene ese pulso, está como cine negro, bien ambientada, pero tiene como dos historias fundamentales, como dos grandes problemas en la película, ¿no? Ese primer cliente que no le paga al personaje Gwyneth Paltrow y se monta ahí un lío. Y luego tiene la aparición de Samuel L. Jackson, que para mí es lo mejor de la película, sus escenas con Philip Baker Hall. Pero es como que son ahí dos nudos y dos desenlaces. Ahí es lo que no me convence de la película, como que pierde cuando, si hubiera desarrollado cualquiera de los dos un poquitín más, como que hubiera ganado la película bastante más, no sé. No sé, yo, la verdad, Anderson no es un director que peque de no desarrollar sus personajes. De hecho, su versión de esta película, la que inicialmente quería presentar, era de 2 horas y media, y al final me parece que dura 1 hora y 40 minutos. Sí, algo así. Sí, a veces yo creo que a veces se nota que falta desarrollo. Pero no sé, como inicio me parece... Sí. Me parece prometedor. Dos cositas de esta película que me gustaría añadir es que ya se empiezan a ver escenones de estos que te acuerdas. Y estas escenas suelen ser precisamente las confrontaciones entre personajes, ¿no? Seguro que nos acordamos de las de Master o de las de Pozos de Ambición, de entre estos dos personajes, del maestro, el discípulo. Y en este caso, para mí, las confrontaciones de esta película que la elevan y son las que aparece Samuel L. Jackson con Philip Baker Hall.
Y un Samuel L. Jackson que se da un aire al de Pulp Fiction. El rol de, o por lo menos a mí me lo parece, que también hay que tener en cuenta que Tarantino es bastante afín a Paul Thomas Anderson, tienen un mismo origen allí en Sundance, y para mí ese personaje del que no sabes por dónde te va a salir es Samuel L. Jackson aquí también. No sé qué te parece a ti, Dani. Sí, realmente es el más imprevisible y es el que da más vida a toda la película, especialmente en la parte en la segunda parte, en que se desarrolla unas cosas de los errores del pasado, de que siguen apareciendo. A mí eso realmente es el alma de la película, quien lo hace mejor. Y sí es verdad que no había pensado que... estoy seguro que los dos, tanto Tarantino como Anderson, se llevan bastante bien porque les gustan las mismas cosas, tienen orígenes más o menos comunes y los dos son un yo me lo guiso y yo me lo como en todo lo que hacen. En ese sentido, pues probablemente van a también beber de fuentes afines. Bueno, en esta película aparece ya una constante de su cine, que es, y de probablemente su biografía, por esa relación que contábamos que tenía mejor con su padre que con su madre, que es una historia, la historia de amor entre un padre y un hijo, entre un guía espiritual, la ley, la razón, que en este caso es el personaje de Sidney, el de Philip Baker Hall, y el hijo, el discípulo, que en este caso es John, interpretado por John C. Reilly. Este hijo, que es un prototipo de su filmografía, busca desde el principio la acogida en una familia, es más bien un personaje ignorante, que está perdido en la vida, es visceral, agresivo, y quizá lo que más le caracteriza es esa soledad. Y luego el descubrimiento de varias de sus películas en torno a esta relación es precisamente que el hijo depende tanto del padre como el padre de él, ¿no? Entonces, si en esta película es Sidney y John, en Boogie Nights va a ser Dirk Diggler y el productor cinematográfico, Jack Horner. Luego Magnolia, el personaje del hijo, de este perdido, van a ser todos los personajes. Luego desarrollaremos quién es el padre en este caso, o quién pienso yo que es. Embriagado de amor lo voy a dejar un poco aparte. Y luego en Pozos de ambición está esa figura espiritual, la ley, la razón, que es el del Elijah. Y mientras que el personaje más visceral va a ser Daniel Plainview. En The Master creo que no hace falta ni mencionar quién es quién. Y finalmente en Puro Vicio está otra vez ese enfrentamiento entre dos figuras que son el de Bigfoot y el de Larry Sportello. En Pozos de ambición, o sea, también está la relación directa paterno-filial al fin y al cabo, que es bastante, es muy dramática, por llamarlo de alguna forma suave, a lo que vemos en Pozos de ambición. Y sí, o sea, es una de las constantes de casi todas sus películas. En Magnolia, al fin y al cabo, yo creo que todos están relacionados de alguna forma en esa línea paterno-filial. En The Master es clarísima también, y porque al fin y al cabo en The Master es la que es el eje transversal de toda la película. Es la lucha una lucha casi interna, porque al fin y al cabo son como las dos caras de una misma moneda. Y en Puro Vicio, no sé, no veo tan claro la línea en Puro Vicio, pero en el resto sí que es algo bastante... Pero yo creo de lo que has comentado, o sea, lo más importante es que sí hay un choque entre las corrientes, pero precisamente Doc y Bigfoot son como los elementos más anómalos de cada una de las corrientes. O sea, Doc no termina de ser un hippie, por así decirlo, y Bigfoot es como el
el agente más fuera de lo que es ser un agente de policía, o bueno, lo que fuese, no recuerdo. Sí. Y creo que precisamente por eso se establece esta especie de comunicación, porque a pesar de que son como dos corrientes que están en choque, ellos sienten algún tipo de empatía porque de esa misma forma ambos son unos perdedores. De hecho, yo lo veo un poco, o sea, me estaba dando mucha curiosidad el hecho de que nos estamos saltando embriagado de amor en lo de la relación paterno-filial, porque la verdad, Adam Sandler no tiene ninguna figura así en esa película y se rompe de alguna forma. Y puede ser interesante ver Puro Vicio como una especie de embriagado de amor por dos, en el que ahora no es solo un personaje aislado, sino que son dos personajes que están perdidos y por eso se encuentran y se odian, pero también se ayudan mutuamente y tal. No sé, me acabo de dar cuenta de eso. Hombre, Pero... yo creo que Puro Vicio y Embriagado de Amor creo que se desvían un poco de la filmografía de Anderson en estilo, sobre todo. Y puede ser que en eso también. Lo que es curioso es que esas relaciones paterno-filiales, la mayoría de los casos no es con padres de sangre, suele ser con padres sustitutivos. Sí, figuras paternas que he encontrado. Normalmente casi todos los personajes vienen además de familias destrozadas o cosas así, y personajes que son totalmente aislados que buscan una figura de autoridad en algún lado, y es justamente la figura que le gusta a Anderson de jugar dentro del guión, la búsqueda de redención y encontrar a alguien de quien aprender y que aprenda de ti. No sé, me parece curioso porque precisamente es con su padre con el que tiene una buena relación. Sí, es algo que me sorprende, ¿no? Realmente yo esperaría, no sabía de su vida personal, y yo esperaba que fuera a ser de esto, que hubiera volcado fantasmas del pasado en sus películas. No se lo imaginaba viendo las neuras, digamos, este tema recurrente, pero el hombre estaba feliz con su padre. Pues sí. Sorprende. Yo veo que todas las relaciones están jodidas, ¿eh? O sea, no veo que haya... No, pero es curioso porque entonces eso, las relaciones familiares para Paul Thomas Anderson nunca funcionan, pero las románticas son las que de verdad funcionan, ¿no? Porque parece que son las únicas que él perdona. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Magnolia, John C. Reilly con la chica. Embriagado de amor. Parece ser el único tipo de relación que él dice, vale, lo permito. Esto no se va a ir a la mierda. Bueno, y la familia sí funciona. A lo mejor como ahora nos metemos luego pero un poco tampoco más. la de sangre, o sea, es la familia Sí. que ellos se forman. Ujú. El empleado de amor, Adam Sandler con su hermana no se lleva precisamente No. ¿no? Y es la relación con esta mujer la que realmente le libera de ese mundo en el que vive. Claro, es que entonces para él en realidad la familia solo da problemas, básicamente. Sí. Entonces esta gente que estás obligado a vivir con ellas y parece que estás obligado a llevarte bien con ellos, pero nunca va a funcionar. Y en Puro Vicio ni siquiera aparece, ¿no? Nada de su familia. De ninguna, ni de Sportello ni de Bigfoot, no recuerdo nada. No, pero eso yo creo que viene de lo que es la propia novela, porque Doc Sportello es como un estereotipo muy particular de detective. Y te digo una cosa, funcionan las relaciones de amor, pero el Puro Vicio es algo súper dañino o sea, es la parte oscura de la película. No, wait. I love that song. So anyway, what's the price? Maybe, I don't know, $5,000. $5,000. All right, no problem. Let's go. $5,000.
want to play baseball? No, thank you. Black guy has a gun in his jacket. Todd. Pasamos a Boogie Nights, que es un tributo a Goodfellas de Martin Scorsese. De hecho, el famoso plano secuencia inicial de Boogie Nights es calcado a otro de Goodfellas de Scorsese. No sé si también aparecía al principio, pero es muy muy similar. Por Boogie Nights es nominado a Mejor Guión Original y cuenta el ascenso de Dirk Diggler, un actor porno en el cine de los años 70-80 y posteriormente su caída, ¿no? Y es una película que lo que trata fundamentalmente es del sueño americano, habla del capitalismo, una crítica bastante feroz. Y a mí lo que más me gusta de esta película es como con la cámara, con sus movimientos de cámara tan fluido, tan dinámico, que es como si tus ojos estuvieras fuera de la cámara y estuvieras paseando por ella, por los escenarios que te va mostrando. Ese dinamismo te da la sensación como si este ascenso, esta caída, como si fuera un proceso natural, que es lo que es el sueño americano, que está por llegar el que te acabes estampando si sigues sumido en esa ambición de ese crecer y ese... A mí Boogie Nights me dice que Paul Thomas Anderson está obsesionado con el porno. Básicamente. De hecho, él dice que su admiración por el porno se puede comparar con la admiración de Ed Wood con la ciencia ficción o Tarantino por la serie, ¿sabes? O sea, imagínate hasta qué límite llega, el tío maneja bastante. También tenemos que tener en cuenta que donde él crece, que es el Valle de San Fernando en California, era como la capital mundial del porno. O sea, que él convive con esto. De hecho, creo que a pocas casas de donde él vivía se rodó una película bastante famosa, no sé cuál es, pero la actriz protagonista al final aparece en Boogie Nights. A mí eso es lo que me dice. También, a ver, también habla mucho del proceso de escritura de Thomas Anderson. Él se pone a escribir, no y ya está, y amontona páginas y después en este caso el hilo de unión es la historia, es el chaval Dirk. Pero que vamos, o sea, su proceso es de ponerse a escribir como un loco y de juntar horas de película como... Es un director que se centra mucho en los personajes. Él se considera un director de personajes. Le gusta mucho ampliar y yo creo que eso en esta película se ve. O sea, son varias historias que funcionan, o sea, sí, tenemos que tener en cuenta que es Dirk que las une, pero que sí, no deja de ser una película coral. Varias tramas que concurren, que luego ya eso se magnificaría en Magnolia, sobre todo. Yo estoy pensando que se alaba mucho el tema de la trilogía americana de Paul Thomas Anderson, porque empezando desde Pozos de Ambición, pero en Boogie Nights ya existe, es un indicio. O sea, formalmente es distinto a lo que luego hará, pero existe esa obsesión por el sueño americano y ese hedonismo. Mucho menos ingenioso que lo que luego sería lo que ya se llama la trilogía americana. Porque al fin y al cabo, como he dicho antes, es casi un remake de uno de los nuestros, pero en vez de la mafia en el mundo del porno. Sí, no digo que no, pero que digo que ya está ahí la... Sí, hay unos indicios, pero yo creo que los utiliza más bien como motor para lucirse en otros asuntos, que no está haciendo un comentario demasiado incisivo en lo que es la historia de América. Sí, pero que encuentro esa relación entre el paso posterior a puro vicio
Boogie Nights y ya está, ya lo tenía hecho de antemano, no sé. Dentro de las escenas de Boogie Nights, para a mí, que ya se ha comentado en el blog, mi favorita de la película, mi momento favorito de la película es cuando aparece el personaje de Alfred Molina en, en la casa, ¿no? Con ese chino tirando petardos y ese clima que te va metiendo ahí en tensión, paz. En el corto de Dirk Ticker Story, si recordáis al final, el destino del personaje sí se parece más al de John Holmes, pero en esta no, en esta pues parece que le dan una segunda oportunidad. Con lo que resulta una adaptación más libre, o sea, menos versada en la vida del actor. Sí se parece en esta última parte porque John Holmes sí entabla relaciones con un narcotraficante al final de la esta. Y bueno, ahora que mencionaba el chino, el chino viene de una película del padre de Robert Downey Jr., creo. Uh-huh. Que le llamó mucho la atención a Anderson y la metió ahí. La verdad es que funciona, no sé, es súper gracioso, porque es que además te mete en tensión tontamente, simplemente con unos petardos. Y la canción, ¿cómo era? Jenny's Girl, creo que se llamaba. Jessie's Girl, de Rick Springfield. Es perfecto, es que todo crea una atmósfera que luego la rompe la canción para crear otra atmósfera absurda totalmente ya. Bueno, ya es absurdo de por sí el chino con los petardos, ¿no? Pero acaba siendo algo, ese toque de absurdo. No sé, aquí ninguno habéis de visto. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Perdón? Hay una escena, ¿no? En la que, en el primer capítulo de Vinyl, en la que van el protagonista y otro tío a la casa de otro que está muy drogado y tal, que lleva como 3 días de fiesta. Y digamos, la construcción de la tensión y tal es muy parecida a esa escena de Boogie Nights con Alfred Molina. Es curioso, ¿no? Porque es como da la vuelta. Anderson, Scorsese otra vez. Pero bueno, el asunto importante, yo creo, de la película de Boogie Nights es si el plano final tiene efectos especiales o no. Pues sí. Sí, tiene... de hecho... ¿Hay información sobre eso? Sí, yo lo único que he leído que Mark Wahlberg se pudo llevar a su casa la prótesis que usó en la última escena. O sea, que evidentemente la usó. Hablando de la última escena, él vuelve otra vez al Scorsese. O sea, es el... No me acuerdo de la peli del boxeador, ¿cómo se llama? Toro Salvaje. Toro Salvaje. O sea, es ese momento hablando contra el espejo. Uh-huh. Es que es casi es igual. Sí, o en Taxi Driver, ¿no? Sí, pero es que me refiero a que como está la puesta de escena es igual, al fin y al cabo, en Toro Salvaje. Pasamos a la mejor ya.
Bueno, Magnolia, por la que es nominado a Mejor Guión Original, de nuevo, es, no sé si llamarlo tributo o cómo, pero es una película muy coral y como tal la influencia fundamental es de Robert Altman y de sus Vidas Cruzadas o de Nashville. Destaca mucho el casting de Magnolia, que de hecho es lo que le hace ser un éxito en taquilla en gran medida. Este casting que es el mismo que de Boogie Nights, con la incorporación del que para mí es la mejor interpretación de toda la película, que es la de Tom Cruise. La película aborda como ninguna otra el tema de la familia, que ya un tema que ya había abordado en otras. En Boogie Nights la familia era la industria del porno en la que se mete Dirk Diggler. En Pozos de Ambición continuamente el Daniel Plainville menciona a su empresa, a sus trabajadores, como si estuvieran trabajando como si fueran una familia. The Master, la secta, es una familia. Para mí el tema fundamental de la película, la familia. Para mí es qué bonito es el amor y qué jodida es la soledad. Sí, en general es un retrato de... Eso es una película coral, pero en realidad no es coral porque todos están aislados de los demás. Y sí, principalmente es la soledad y la soledad autoimpuesta y la soledad provocada por traumas familiares y por problemas emocionales, cada uno muy distintos, porque está, por supuesto, el tema familiar está ahí, pero luego también hay otros temas como el de la homosexualidad que también son tratados y como eso, todo al mismo nivel. Luego también una especie de casilla al abuso infantil del padre a su hijo con el programa de televisión. No sé, es casi como un catálogo de traumas psicológicos. Y antes estábamos hablando de... Bueno, voy a hacer un poco de spoiler del final para el que no lo haya visto, si estaba viendo esto. Que antes estábamos hablando de la comparación con Kubrick. Un inciso. Sí. Si está escuchando esto y no ha visto la película, supongo que se merece el spoiler. Vale. Por no tener gusto. Estamos hablando de que esto del nuevo Kubrick es una chorrada. Y estoy de acuerdo con Pedro en ese sentido. Pero sí que, o sea, si hay una película que me hace pensar en Kubrick de alguna forma, es Magnolia. No ya por la puesta en escena ni por nada de ese estilo, sino porque Kubrick, la relación del director con sus personajes en Kubrick es un demiurgo, en el sentido de que es un dios y controla a los personajes que son como fichas de ajedrez, y él las mueve y las lleva a las desgracias y a los conflictos más jodidos sin que le importe emocionalmente nada a sus personajes. Entonces tiene ese control absoluto sobre sus propias historias. Paul Thomas Anderson en Magnolia también es un demiurgo, también mueve a sus personajes hacia estos dramas y hacia esta miseria, pero al mismo tiempo les tiene un cariño tremendo. Entonces es de Dios controlador, casi psicópata, pero a la vez se equilibra con esa empatía tremenda que tienen sus personajes, hasta el punto de que les hunden en la miseria más absoluta, les lleva hasta el cenit de lo que pueden ser sus conflictos personales, y en vez de resolverlo, ¿no? Y de darles a todos, digamos, una evolución natural y una resolución a sus problemas, lo que dice es, bueno, pues voy a lanzar ranas del cielo y así todos os olvidáis de todos los problemas que habéis tenido y podéis empezar de cero. Y no sé, me hace mucha gracia porque es muy egocéntrico, pero al mismo tiempo le tiene mucho cariño a los personajes. Así que te puede caer muy bien y muy mal al mismo tiempo. No tomas decisión por esta película. Hombre, pero cada una de sus historias al final está dentro de ellos, ¿no? La lluvia es una excusa, ¿no? Pero son ellos los que pasan por ese trago de perdonar. Sí, claro. Yo sí veo el punto optimista en el último plano. O sea, a mí me parece que ahí sí se decanta por seguir adelante, por decirlo de alguna forma. Como el plano de... Joder, que no sé los nombres de la gente. No sé cómo se llama la actriz, pero sí, yo sé cuál dices, que está hablando con John C. Reilly. Sí. Y justo mira a cámara y está sonando I'm Me Man. Luego... Melora Walter se llama la actriz.
es el final. O sea, ahí sí se decanta. Yo creo que sí se decanta. El momento de auge de la canción, rompe la canción, acaba la película, la sonrisa. Es todo. Vamos a seguir hacia adelante. Y. Pero no todos los personajes acaban bien, ¿eh? Ya, pero o sea, pero decides acabar con ese. La película acaba con eso. O sea. Y acaba con esos personajes, quizás porque son. Claro, quizás es como lo que está diciendo, vale. De toda esta gama de personajes, algunos han acabado muy bien, otros han acabado muy mal. Y al final, diría que son los más contrapuestos. Son los personajes más. Que más se pueden llegar a repeler también. Y acaban juntos. El momento en el que entra John C. Reilly en su casa porque ha escuchado gritos o la música y tal, y se enamora de ella perdidamente, y luego mientras suena Carmen, creo que era, ¿no? Puede ser. Sí. También. Y es el uso de la música durante ciertas secuencias lo que hace que suba muchísimo el nivel, que es lo mismo que pasa también en la secuencia de... Yo creo que la usa casi como pegamento para reforzar la idea esta de coralidad y tal, ¿no? Porque es como que siempre se está superponiendo, la música se superpone a lo que son unas secuencias. Y, por ejemplo, justo cuando suena la de Carmen, suena precisamente porque en la escena anterior era una de las preguntas del concurso de televisión. Entonces, es como que la canción que empieza a sonar en el concurso se alarga hasta la siguiente escena. Y bueno, y eso le da una que la hace mucho más compacta y parece que los personajes están mucho más cerca de lo que en realidad están. Y luego al final los une a todos en una canción, una secuencia musical que puede llegar a ser muy criticada por su ñoñería y por su... A mí me gusta bastante, aunque... No, o sea, a mí me flipa, o sea, me parece brutal, pero es cursi. Pero a mí... Que a mí me coja en ese momento y me parezca una buscada. ¿Te crees que Paul Thomas Anderson pueda ser así? O que en ese momento, no sé, hay cierta honestidad en lo que está haciendo, a pesar de que es tan cursi. El guión lo escribió de un tirón igual en un par de días. Y lo que estabais diciendo antes, o sea, él no piensa en estructura, él escribe y a donde le lleve. Creo que fue en un par de semanas que estaba encerrado o algo así, porque no sé si tenía miedo había visto una serpiente y se escondió un par de semanas o algo así. No sé, la historia es un poco extraña. En una casa y empezó a escribir el guión. Y creo, también he leído, pero no estoy muy seguro, que lo de las ranas del final, él no había caído en la cuenta que era una referencia bíblica, que luego antes de rodar alguien se lo comentó y dijo, hostia, cómo mola, que además es una referencia bíblica. Pero que a él Luego en la película hay muchos detalles en los que... Sí, luego al rodar yo creo que sí que ya es consciente y mete muchos guiños a eso. ¿Capote? No, que solamente estaba preguntando que fíjate si es que escribió el guión de la película en 2 semanas o algo así. Sí. Sí. Yo he leído que tardó mucho más, o sea, 8 meses. Como 8 meses pero luego perfeccionó la película en 2... Creo que fueron 2 meses encerrado en una cabaña que era del William Macy este. Y fue, no sé si fue porque se asustó de una serpiente. Bueno, hemos colaborado al mito. No sé si puedes escribir una película como Magnolia en 2 semanas. Me parecería ya la hostia. Yo creo que no. Colaboremos al mito y dejémoslo. Hay tantas cosas y tantas... Vamos, que no es importante. Tan compleja y tantas cosas y juegan tanto con las casualidades y esto, que oye, esto no te sales rápido, yo creo. Igual lo que es todas las historietas de cada uno, pues sí que las tienes rápido, pero luego cómo enlazarlas y cómo crear los personajes de manera que formen algo parecido a un todo común, eso no sale tan rápido, yo diría. Pues sí. Y estaba pensando que en Magnolia, o sea, vale que el discurso este de conquistar mujeres, que ahora está muy de moda otra vez, luego, o sea, vale que mola y que sí que se saca un buen discurso, pero a mí lo que sí me hace ver
que tiene un papelón es en la entrevista, después con la periodista, que al fin y al cabo me recuerda también al cara a cara entre de The Master. O sea, Está muy bien escrita la entrevista porque poco a poco se va desvelando la mentira y te vas creyendo muchísimo a Tom Cruise, que cada vez se está dando cuenta de que cada vez puede sujetar menos su propia mentira y los rostros que pone. Sí. Posiblemente sea el mejor papel de la peli. O sea, se escribió expresamente para el lucimiento de Tom Cruise. Simplemente para conseguirle para el papel. O sea, Paul Thomas Anderson sabe muy bien cómo funciona Hollywood y a pesar de que, no voy a decir independiente, pero voy a decir que hace películas como muy íntimas, muy suyas, pues siempre se apoya en actores de gran nombre pues, precisamente para buscar financiación. Y el papel de Tom Cruise a veces se nota que está escrito para que se luzca, básicamente. yo solo quiero decir una última cosa sobre Magnolia, y es el personaje de el homosexual, joder, ¿quién es? No me acuerdo. William H. De William, sí. Pues creo que resume también la película en una frase suya. La frase esta de... sí, lo de Tengo mucho Los amor. Ángeles. No, el de tengo mucho amor para dar, pero no sé dónde colocarlo o algo así. Sí, Eso, yo creo que parece la peli se resume en dos frases, que es esa, la de que tiene amor pero no sabe a dónde ponerlo, y otra que la dice el anciano, creo que es nosotros podemos haber acabado con el pasado, pero el pasado no ha acabado con nosotros. Yo creo que esas dos frases son las que resumen la película y la fotografía entera de Anderson. A eso iba. Digo, creo que la del pasado resume toda la filmografía. Es una obsesión suya. Es un tema recurrente que hemos visto ya en Heart Eight. También tiene muchas cosas de esto, y Boogie Nights también muchas cosas del pasado que acaban volviendo una y otra vez. Ya veremos luego qué vuelve a pasar. Claro. Incluso en su propia filmografía, ¿no? Es una vuelta continua, bueno, al pasado. Sí. De la historia del siglo XX de América, ¿no? Sí. Desde Por eso, Pozos de ambición, principios de siglo, The Master los años 50, Puro vicio los 70, Boogie Nights los 70 y 80. que por eso a mí como historiador me apasiona tanto también Paul Thomas Anderson, al fin y al cabo. Es un extra que tiene, aparte de lo cinematográfico, para mí. Bueno, fetiches de historiador. Sí. ¿Pasamos ya? Mira, quiero ir a capote hablando de Adam Sandler. Vale. Bueno, empiezo, pero voy a ser muy breve con Embriagado de amor. Durante la promoción de Magnolia, a Paul Thomas Anderson le preguntan por sus siguientes proyectos y menciona que entre sus siguientes proyectos están dentro actores como Adam Sandler o Daniel Day-Lewis. Y evidentemente se lo tomaron tanto una como otra cosa a broma, y al final acabó sorprendiendo a propios extraños con Embriagado de amor, que tiene por protagonista a Adam Sandler, de quien se declaraba admirador y a quien hace en cierto modo un homenaje con esta película. Esta película le supone la nominación a Mejor Actor a Adam Sandler en los Globos de Oro, y a pesar de que es una de las obras que siempre se han considerado menores de la filmografía de Paul Thomas Anderson, con ella gana el premio a Mejor Director en Cannes, y es una película menor, o considerada como tal quizá por la longitud, que es más corta, la temática que es diferente, y con ella ya se olvida un poco de esta coralidad
que venía demostrando en las películas anteriores y se centra más en un personaje y quizás ahí donde pierde un poco el dinamismo que le caracterizaba en sus obras previas y por las que por lo menos a mí esta película se me hace hasta un pelín larga. A mí esta película no me gusta y especialmente me desagrada mucho tanto la fotografía, que es, no sé, demasiada luz ahí, sobre todo en Paul Thomas Anderson, que es más bien, ¿no?, un tipo oscuro y luego lo que sí que para mí esta película es el traje azul que le queda grande a Adam Sandler y de ahí no me saques, porque es que ya solo con ver eso ya me echa para atrás. A ver, a mí tampoco me hace especial. No sé, yo tampoco soy devoto de Adam Sandler. Porque si es cierto es que no le odio, como le odia mucha gente. Ahí que me ibas a nombrar a mí. No. No, a ti no. Has hecho una pausa de... No, Pedro, no. Hay mucha gente que le odia, hombre, y yo entiendo que es odiable, por ejemplo, por su película Jackie Jill. No sé si la habéis visto. No. Un primo, lo recomiendo. Bueno, no sé, el debate no va más allá de si te hace gracia o no. Es el típico actor que se hizo famoso por un par de personajes tipo que él tiene, que es el de pues este eterno adolescente inmaduro y el de Pareto de Pueblo. Y se hizo famoso haciendo esos personajes. Bueno, cuando estuvo en Saturday Night Live pues hizo más personajes, pero en su filmografía se puede ver sobre todo ese perfil. Y no sé, ya te digo, el debate no va más allá de si te hace gracia o no. A Paul Thomas Anderson pues sí, la verdad es que le caía simpático y de hecho esta película no deja de ser una película de Adam Sandler, pero de arte y ensayo. ¿Es más de Adam Sandler o de Paul Thomas Anderson? Ahí Es más de Adam Sandler que de Paul Thomas Anderson. Pues el personaje es el típico, le voy a llamar tonto porque no sé si este hombre tiene muchas luces, pero o inadaptado social, que lo hemos visto en otras películas. Lo que pasa es que ahora mismo está envuelto en un marco de una película de calidad, que eso no suele pasar en su filmografía. No sé, a mí me gusta bastante esta película y yo a mí mismo me sorprendo porque es la más abstracta de todas, yo creo, de Paul Thomas Anderson. O sea, él siempre se ha caracterizado por ser un director muy narrativo en términos argumentales, o sea, en escritura. En esta película no, en esta película intenta más transmitir con imágenes sensaciones que con lo que dice y con lo que les pasa a los personajes. No sé, a mí no me parece una película difícil de ver. Dura 1 hora y media. De hecho, porque él después de Magnolia ya, todo muy humilde él, Paul Thomas Anderson dijo, yo creo que he llegado a mi tope, entonces me voy a alejar de esto. Y se plantea esta película como un reto personal, tanto en duración como en guión, porque él estaba acostumbrado a escribir muchísimo y para esta película pues la verdad es que no tiene mucho más, no tiene mucho en realidad. A ver, para mí después de Magnolia parece que tenía ganas de hacer algo más ligero o más suave y decide pues hacer una comedia romántica y claro, una comedia romántica a su manera, con lo cual no va a ser muy normal, pero claro, si algo me gusta de Paul Thomas Anderson son siempre los personajes ahí traumatizados, como los destroza y como luego los recompone, y aquí es algo que no encuentro en la película. Se inventa una historia de amor, un personaje muy raro y ya, al menos realmente no consigue entrar nunca en la película, y el hecho de que además la protagonista sea Adam Sandler tampoco ayuda, claro. Para mí lo mejor, quizás lo más destacable es el momento que
que se pone a discutir con Philip Seymour Hoffman, que le está haciendo chantaje, no me hagas chantaje más, y acaba cediendo igualmente. Sí, quizás el momento más me gusta, pero las películas no entré en ningún momento y no... Pero lo demás, no. Es una típica comedia romántica en realidad, entre dos personajes totalmente opuestos. Además que es la típica... claro, es la trama de la comedia romántica hecha de otra manera, como deconstruida. y ¿sabes? Y no sé, a mí sí me llama la atención. A Adam Sandler contrató a Emily Watson precisamente porque es una actriz con una trayectoria completamente opuesta a la de Adam Sandler, una actriz más de prestigio, o sea que hasta ese nivel llega el choque, ese control, ¿sabes? Esa no sé, intelectualidad. Me llama la atención cómo parece que lo de alrededor, lo que rodea al personaje de Adam Sandler, es como él se siente, pero llevado a lo físico. Por ejemplo, cuando se siente en una encerrona, cuando habla con la chica esta, que le está estafando, pues se encuentra en realidad se encuentra encerrado en un espacio físico. Sí. La primera escena le vemos en un ambiente muy, muy oscuro, muy metódico. También eso dice mucho del personaje, que como una persona muy, muy rutinaria encerrada en su mundo. Y no sé, y a partir de ahí va evolucionando a medida que va conociendo a la mujer esta que se mete en su vida. En la escena del desfile, por ejemplo, el desfile yo creo que representa un poco a él, a cómo él se siente, a esa liberación al haber aceptado ir a verla a Hawái. Bueno, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice. A mí me gusta bastante, pero obviamente es una película muy pequeña. Ya, o sea, parte de ahí y es su naturaleza, y entonces por supuesto no puede ser comparada con otras de su propia filmografía. Y me gusta bastante porque yo cuando la veo básicamente lo que pienso es que Paul Thomas Anderson nos está gritando: dejad de reíros de Adam Sandler, que es un enfermo mental, no hace gracia, necesita ayuda y también merece amor. No sé, es como... Me empieza a gustar más la peli. Es como Adam Sandler, que se ha quedado encerrado en estos personajes de los que estáis hablando de Saturday Night Live, y como que Paul Thomas Anderson es el único que se da cuenta de que, joder, no es divertido, es un reflejo de una sociedad que está en total decadencia, y este personaje, no sé, es muy triste. Dejad de reíros. Me imagino una versión española de Adam Sandler y me viene a la cabeza Joaquín Reyes. Tú imagínate, porque Adam Sandler es muy famoso en Estados Unidos y es muy querido en Estados Unidos. Vale que la crítica no le quiere, pero a la gente le hace gracia. Y yo supongo que tendrá mucho que ver el tipo de humor que tiene a quién lo intenta proyectar. Es como si llevas a Joaquín Reyes a Estados Unidos. La gente piensa, pero este retrasado mental, ¿quién es? Sin embargo, en España, pues, sabes de dónde viene. Y... No estoy diciendo que Adam Sandler sea igual que Joaquín Reyes, muchísimo menos, pero yo me lo imagino así. Y ojo, lo que tiene que ser Adam Sandler para el cine allí en Estados Unidos, que supongo que sorprenderá que el presupuesto de esta película sea el mismo que para Pozos de Ambición. Esta película costó $25 millones, que es lo mismo que costó Pozos de Ambición. Teniendo... Se lo llevaría todo a Sandler. Y eso me supongo yo, porque si no, no te explicas a dónde va el dinero. Y eso teniendo en Pozos de Ambición a Daniel Day-Lewis, que supongo que tampoco tendría un presupuesto bajo, pero no sé, es curioso, ¿no? Y aún así no hizo dinero esta película, yo creo. O sea, también yo creo que es recaudó 25. De la más taquilla de su director. Costó 25, recaudó 25. Es curioso cómo Paul Thomas Anderson está súper bien considerado. De hecho, no sé quién lo ha dicho, creo que Marco, el mejor director de esta generación o algo así. Sí, seguramente. Pero no vende. Es que... Bueno, ojo.
Tiene mucho prestigio. Pero supongo que no lleva mucha gente a las salas. Sí, no vende... A ver, sus últimas 2 películas, supongo que porque ya le vamos conociendo, no han ganado dinero. De hecho, The Master perdió 4 millones, costó 32, ganó 28, y Puro Vicio costó 20, ha recaudado 15. Pozos de Ambición ganó y mucho, costó 25 millones de dólares y recaudó 75. Hace un tiempo que leí que su siguiente proyecto iba a ser una peli sobre Pinocho o algo así. Sí, pero... no sé si lo habéis leído vosotros. Renunció a ser director y supuestamente estaba todavía encargado de la escritura, pero de hecho el actor principal iba a ser Robert Downey Jr., él dirigió a su padre varias veces, pero no está muy claro si ni siquiera se va a encargar de la escritura al final. Vale. Afortunadamente. Y ahora mismo no se sabe cuál es su proyecto, ¿no? No. Deja ya de llorar, llorica asqueroso. Basta ya de tonterías. Solo eres la placenta, Eli. No. Te deslizaste con las inmundicias de tu madre. No. Deberían haberte puesto en un tarro sobre la chimenea. ¿Dónde estabas cuando Paul mamaba de la teta de su madre? ¿Dónde estabas? ¿Quién te amamantaba a ti, pobre Eli? ¿Una cerda de Bandy, quizá? Esa tierra está seca, no hay nada que puedas hacer, se acabó. Si aceptaras este arrendamiento, Daniel... ¡Drenaje! ¡Drenaje, Eli, pardillo! La drenamos y se quedó seca. Si tienes un batido, y yo tengo un batido, y tengo una pajita, eso es una pajita, verás. Observa. Mi pajita avanza por toda la habitación y empieza a absorber tu batido. Yo me bebo tu batido. ¡Me lo bebo entero! Pues llegamos a Pozos de Ambición, que es mi película favorita de él de largo, y que estuvo nominada a los Oscar a Mejor Guión Adaptado, a Mejor Director y a Mejor Película, como productor de sus películas que es, y los Oscar que ganó fue a Mejor Fotografía y el de Mejor Actor Principal, que lo gana el siempre genial Daniel Day-Lewis, que tuvo, como es habitual en él, un año para prepararse al personaje, todo lo contrario que el Predicador, interpretado por Paul Dano, que tuvo nada más que 4 días, 4 días antes de empezar a rodar, se le comunicó que su papel no iba a ser uno más secundario, creo que era el del hermano, sino el del coprotagonista, en definitiva, de la película. Está basada en una novela que es Oil, de Upton Sinclair, que Paul Thomas Anderson desarrolla, y como referencias cinematográficas menciona Paul Thomas Anderson habitualmente al Tesoro de Sierra Madre de John Huston, que es una película que vio en ciclo casi cada noche antes de empezar a rodar Pozos de Ambición. Pozos de Ambición habla de otro ascenso y caída en el sistema americano, en este American Dream, en el capitalismo, en este caso en el negocio del petróleo, cuyo boom pues fue a principios de siglo allí en California. Este petróleo funciona un poco como una metáfora de lo que es el capitalismo, ¿no? Como en esas escenas iniciales se van zambullendo en ese petróleo, cómo se van llenando y va a acabar ardiendo y mucho durante el resto de la película conforme se vaya metiendo más y más en el negocio, el dinero vaya llegando a sus bolsillos. Y luego otro personaje de la película que quería destacar es el silencio. En esa primera escena, secuencia, que ya habló Jordi en el blog, ¿no?
se tira 15 minutos sin diálogo, introduciéndote en la mente del personaje, en la época, y luego el hijo también va a perder el habla sin sentido verdaderamente, porque él sabe hablar, él se queda solo a una edad que sabe hablar, entonces no tiene por qué perder el habla. De hecho, al final, cuando su padre le exige que hable, acaba hablando. Y no sé, este juego de silencios, que yo creo que por esto también la han comparado esta película un poco a 2001, una odisea en el espacio, del juego este de los silencios y del sonido, que aquí tiene más importancia, pues como que es un personaje más, ¿no? De cómo el hijo se va silenciándose por otros intereses que vienen primero. Ya. Sí, además al principio de la película te lo dice, en cuanto en esa escena en la mina, que no sé qué estaba buscando, pero hay un momento en el que que se cae, tiene un accidente y se rompe una pierna, y en medio de su agonía se da cuenta de que ha sacado algo y se le pasa por completo, y se piensa que lo ha conseguido y ya está. Y así es la película entera, yo creo. O sea, su objetivo va a ser conseguir beneficios y va a sufrir mucho por ello, pero le da igual, su objetivo es ese. A mí me llama mucho la atención sobre todo la escena del bautismo. Que es lo que, o sea, a cambio, cuando el cura le exige que se meta en la secta esta, no sé, yo supongo que es Daniel Day-Lewis también, pero me parece una escena súper poderosa, sobre cómo, o sea, tú ves cómo el personaje está haciendo todo eso, cómo se está aguantando lo que de verdad quiere, simplemente por tener las tierras. No sé. ¿Cuántos años pasan desde Embriagado de Amor hasta Pozos de Ambición? 5. Es el lapso más grande, ¿no? Entre una peli y otra. Sí, ¿no? Son 4... 5 años. Bueno, otros 5 pasan hasta de The Master. Entre Pozos de Ambición y The Master también pasa tanto tiempo. Pero es que precisamente Pozos de Ambición hay como un cambio estilístico muy fuerte, ¿no? Ya no hay... No sé, de repente hay muchos más planos secuencia, grandes angulares, escenarios muy amplios y tal, que no sé, contrasta mucho. Y una de las cosas que hacía mucho antes, que es lo del barrido, que es como barrer la cámara muy rápido, creo que en Boogie Nights se cuentan como 12 barridos y en Pozos de Ambición hay solo uno. Y luego ya en las siguientes no hay ninguno. Así que sí, cambió su estilo de repente. No sé si tuvo que ver, y a ver qué os parece que meta aquí, él ficha para este proyecto a Jack Fish, que es un ayudante en diseño de producción habitual de Terrence Malick. Ostras, eso explica mucho. Y es que a mí se me parece esta película, lo que es en ese estilo, en los escenarios, a Días del Cielo. Tanto en el periodo como incluso la temática, la forma de trabajar, incluso hasta el fuego. También, no sé, me viene a la cabeza mucho eso, Días del Cielo. Sí, tiene muchos parecidos. Yo quiero añadir que una de las influencias, o sea, yo no sé, yo creo que, o sea, yo creo haberlo leído ahora mismo, luego lo he intentado volver a buscar y no lo he encontrado, pero una de sus influencias era, bueno, una de sus películas favoritas, o una de estas listas que te ves de vez en cuando, las 10 de Paul Thomas Anderson, pues era Walker, una peli de la que yo hablé en el blog hace tiempo, que está dirigida por Alex Cox y que, bueno, va a la vida de William Walker, que era un personaje un poco peculiar de la historia de los Estados Unidos, que fue presidente de Nicaragua. Y obviamente te recuerda, porque es
lo mejor en el estilo no, pero sí que coge un personaje muy... no es oscuro, pero sí es es poliédrico totalmente. No sabes muy bien por dónde cogerlo, es muy complejo. E incluso el personaje propio histórico no se conoce bien. Hay muchas versiones sobre sus motivaciones, sobre quién fue realmente o cómo era. Y bueno, en Walker vemos un ejercicio de interpretación de historia desde el lenguaje visual. O sea, algo que para el lenguaje escrito es totalmente anatema, como los anacronismos, en Walker lo vemos constantemente. Y aparece, por ejemplo, un Mercedes en pleno siglo XIX, o bueno, el final incluso recuerda al clima totalmente radical que no te esperas de Magnolia, en el que aparece algo inesperado. Pues en Walker aparece algo así como un helicóptero con soldados americanos rescatando a la gente de Nicaragua después del caos que ha montado Walker. Y utiliza esos anacronismos para crear hilos, o sea, relacionar dos tiempos diferentes de la historia de Estados Unidos, como era Vietnam, con el intervencionismo estadounidense del siglo XIX. Y yo veo eso también, que, o sea, la influencia yo la veo muy clara en Paul Thomas Anderson, de cómo, sin utilizar anacronismos, pero sí cómo se preocupa por la conciencia de una nación y cómo intenta llevar al lenguaje visual la historia de los Estados Unidos. En ese sentido, si tomamos Voces de Ambición como la primera película de lo que sería la trilogía americana, ¿qué representa lo que es la historia de Daniel Plainview en comparación a lo que sucedía en América en ese momento? Un estallido. ¿Qué está representando? Para mí sería el comienzo del auge de los Estados Unidos como hegemónico, como el alza del capitalismo, cuando hay un estallido de no me importa además la colectividad, sino eso, es muy individualista, el personaje es totalmente adalid del individualismo, y veo ese como una especie de proyecto, de estos proyectos de la modernidad que luego vemos en The Master que se destruyen, que se empiezan a destruir, que quedan por su propio peso, y que lo que producen son personajes como Freddy Quell, el protagonista de The Master. Sí. Y ya en la propia Pozos de Ambición te da a entender que este proyecto y este alzamiento del capitalismo, ya las bases en las que se están sentando ya son muy tóxicas, ¿no? Sí. Con lo que es este personaje, o sea, ya te está demostrando que esto ya desde su propio nacimiento estaba pues eso, era bastante complicado y bastante tóxico. Y además me gusta mucho la relación que hace con lo espiritual, con la parte de Elijah, porque luego la continúa en The Master y vemos cómo sigue siendo una relación tóxica, y luego acabamos viendo en Puro Vicio cómo ese ámbito espiritual ha evolucionado a otra cosa completamente diferente, en el que el individualismo se mezcla con ese rollo espiritual y aparecen esos hippies totalmente postmodernos, de viva el hedonismo. Es la primera colaboración en banda sonora con Johnny Greenwood, de Radiohead, y no sé si se llevó alguna nominación la banda sonora o algo, porque está bastante bien. Pues no lo sé ahora mismo. Lo que sí que previamente había colaborado con John Bryan y Michael Penn en sus obras anteriores,
Y aquí sí, es su primera colaboración con John Greenwood, este miembro de Radiohead, que también hace bandas sonoras. Y ya con él hace también The Master, Puro Vicio, y este último documental, Junun, en el que se va con él a Kazajstán y interviene ahí un poco en la grabación de un álbum allí, y lo graba Paul Thomas Anderson. Y bueno, es un poco, no tiene demasiado interés este documental. La música sí, es bastante, yo escucharlo sí merece la pena, y sí que la música funciona como diálogo, todo lo demás es silencio, imágenes. Y luego, pues eso, hace la semana pasada, hace 2 semanas, con Radiohead sacó su último videoclip, y como mencionabais antes, ya había hecho videoclips anteriores, se le nota su gusto por la música. De esos videoclips anteriores destaca sobre todo con Fiona Apple, que es que no, yo creo que no se casó, pero sí que estuvieron saliendo. Fueron pareja. Pero no sé, sí que tiene eso, el sonido te mete mucho en esta película, pero no sé si llegó a tener nominación. La canción de interludio esa que pone será de Radiohead, ¿no? Esta vez. ¿Cuál? La canción de interludio que sueles poner en los podcasts. Ah, sí. Sí, tenía. Hola. De hecho, en el salto a The Master pondré parte de ese último documental, alguna canción de ese último documental. Y bueno, y durante el podcast, pues alguna más meteré de Pon muchas canciones, por favor. Ya lo tenía pensado, como- Esta vez sí que. Como curiosidad, yo creo que todo lo que ha aprendido Johnny Greenwood tocando, o sea, componiendo para Paul Thomas Anderson, se lo ha llevado a este último disco de Radiohead que acaban de sacar, porque suena muy cinemático y hay muchos arreglos de cuerdas y tal, y yo creo que sí, o sea, ha habido ahí una especie de intercambio que se han hecho, ¿no? Les ha llevado la música al disco, Paul Thomas Anderson les ha dirigido el vídeo y tal, no sé, hay una especie de nuevo romance que puede molar. No sé muy bien a dónde va a llevar. Es que me gustan tanto el músico como la banda, o sea, el director como la banda. Y que estén colaborando juntos de esa forma por primera vez es emocionante. Y a mí, Daydreaming también tiene ese toque, le pega mucho. O sea, sí pega mucho para una peli. Sí, y también se hablaba de Paul Thomas Anderson y Radiohead deberían haber colaborado mucho antes. Es como, son bastante afines. Cada uno en su campo, claro. Y el de Fiona Apple, el de Hot Knife, es una canción súper cinematográfica también, o sea, no sé por qué, o sea, no sé si habrá salido en alguna peli, pero vosotros los que os dedicáis a hacer cortos y esas cosas, apuntadla. La que sí Luego sale, me la pasas. la que sí sale es otra con la que grabó 2 videoclips, que es Joanna Newsom, que es la narradora de Puro Vicio. Sí. Pero Sí, sacó hace poco el videoclip, hace ya unos cuantos de meses, sacó un videoclip también con ella, efectivamente.
The Master. A mí me gusta bastante. No es, supongo que es menos impresionante que Pozos de Ambición, aunque sí un poco en la misma tónica. Pero ya lo que digo es como mucho más contemplativa y mucho más sutil, pero a la vez las emociones y los sentimientos que contiene son muy fuertes. Y esta bipolaridad de la que hablaba Pedro y tal, pues es esta lucha, ¿no?, entre lo irracional y el control. Recuerdo de The Master que la vi con Changu. ¿Con Cachao? Sí, Hostia, ¿y qué tal? pues la verdad es que, o sea, a él le gustó mucho menos que a mí, y a mí me gustó con Es que mucha Ganch- reserva. es que Ganchado es muy clásico para el cine. yo Sí, creo. ya. Es viejuno. Sí. Y el caso es que con todas las pelis de Paul Thomas Anderson me ha pasado lo mismo. Y es que la segunda vez que la he visto es cuando la he saboreado. Y bueno, con Puro Vicio han sido 4. O sea que imaginad. ¿Pero la has saboreado la segunda o la cuarta? No, la segunda. Oh, menos La mal. primera vez fue una locura. O sea, no. La segunda dije, joder, esto es mucho más de lo que parecía al principio. Es como cuando pruebas la marihuana, que la primera siempre es un mal viaje, pero luego lo siguiente ya le coges el truco. Sí, claro, como la cerveza. Yo recuerdo que porque a mí no me gusta. Y la gente me sigue diciendo, no, sigue bebiendo. Que te va a encantar, pero tú sigue bebiendo. Pero si esto está malísimo, no, pero sigue. En serio. A ver, tan vale que mole eso de que una película tenga que tener muchos visionados para poder captar todos sus detalles, pero con un límite. Bueno, además de eso. Me parece una continuación, al fin y al cabo, de Pozos de Ambición. Vale, siguiendo con la trilogía americana, The Master, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la evolución desde Pozos de Ambición? Señor historiador. Es el... O sea, los efectos de los proyectos de la modernidad, de cómo se empiezan a diluir, cómo aparecen esos salvapatrias como Lancaster y intentan reparar esa espiritualidad que se veía en Pozos de Ambición que no tenía muy buena pinta tampoco, porque como vemos en Pozos de Ambición, al fin y al cabo, creo que has dicho Miguel, al fin y al cabo se traiciona o se vende al dinero. Y es el efecto de esa decisión. Como tras la Segunda Guerra Mundial aparecen personajes como este de Freddy Quell, que está totalmente fuera de lo que debería ser una persona social aceptada, y intenta eso, pues sanear una herida colectiva al fin y al cabo de toda una nación. Pero ¿por qué en vez de refugiarse en lo que eran las religiones clásicas se tiene que inventar esta especie de nuevo espiritismo metiendo todas estas cosas de la hipnosis y lo alienígena y todo esto? Es un poco religión producto, ¿no? O sea, vale, acaba la Segunda Guerra Mundial, todos estábamos muy decepcionados porque ninguna de las religiones parece satisfacer o explicar lo que ha sucedido históricamente, y que la solución es inventarse algo como una especie de eso, religión producto, no sé. No nos dimos cuenta a tiempo de que era un tipo. No es solo de la religión, o sea, es todo. O sea, va pasando con todos los proyectos, con los grandes proyectos de la modernidad. O sea, acaban. Que luego ya vemos en Puro Vicio que no hay cabida. O sea, que luego sería lo que ya es entramos en fase de posmodernidad y entramos en esa fase en la que es un poco todo vale.
Pasamos a Puro Vicio. Si queda algo por hablar de Puro Vicio. Vamos allá. De Puro Vicio podemos hablar horas, podemos hacer un podcast entero para, Vamos a dejar que para Puro Vicio. hablen ellos primero. Vale. Bueno, Puro Vicio, que es del 2014, 2 años después de The Master, es una adaptación literaria. De hecho, logra la nominación a Mejor Guión Adaptado. Es una peli que es muy, muy densa. Tiene mucho diálogo y, como habéis dicho, a la primera no la pillas, o si la pillas las imágenes, pero no sé. Hay tanto texto, hay tantas tramas que por lo menos a mí no me dejan concentrarme en ese primer visionado en lo demás. Entonces, no sé de qué va la película, solo sé que tiene una fotografía que me atrae porque, no sé, sí me mete en ese ambiente hippie, en esa fumada. Sí. Yo he visto 1 hora de película y pues no pude más. O sea, no porque lo que dice Miguel es tan sumamente densa que no sé, yo me lo daría la cabeza de intentar seguirle el hilo. No sé, el detective acepta ¿cuánto? 3 casos en media hora. Y se entrelazan y pasan de súper rápido de un escenario a otro. Y no sé, como que no me enteraba de qué iba la moviola, la verdad. Y encima en versión original cuesta de narices. Sí. Porque encima el lenguaje que usan no es el de academia, ¿no? Tiene cosas que me gustan mucho. Que tiene cosas que me gustan mucho. Detalles de estos súper absurdos del cine de Anderson que me encanta. Como el no sé, hay un momento en que le dan una foto al protagonista y cuando se la dan grita horrorizado y después vuelve a poner la cara seria, no sé. Y luego van a buscar pistas a una casa pública, la voy a llamar así, y y hay una chica pintada de manera muy, no sé, muy muy real y sale de la ventana, no sé. Tiene una ventanilla en el coño, sí, dice. Sí, exactamente. ¿Por qué os cortáis al hablar ahora? Es bastante explícita, es que intento ser, no sé. Y no sé, tiene cosas que... Es de Don Benito, tío. Ya, Hay que poner más 18 en el podcast. Para que la gente sepa que no. vale. Más 18, menores no más lo pueden RU. La verdad es que en mi pueblo explícito no se usa, pero bueno, sí, coño. Luego, hablando con Pedro, por ejemplo, por lo visto una de las intenciones del director es que precisamente pases de la trama. O sea, que es superficial. O sea, no es lo importante. No, cómo se resuelve el caso no llama, o sea, no tiene importancia. Es un poco... es que no la entiendo. Entonces, a mí me parece una película de esta típica de policías, de detectives privados hecha por David Hasselhoff. A mí. No sé, rollo muy... no sé. Muy playero de California, pero investigando crímenes. No sé. Yo vi... Duró 1 hora de película. Yo no la he llegado a acabar, ¿eh? Me quedaba media hora y ya desistí. Pues falta lo mejor de todo. Sí. Que Joder. ¿la viste? Es la imagen de Twitter. Es nuestra portada de Twitter. Sí, esa, ¿no? Es la sensación que tienes al verla. Y cuando acaba, dices, soy yo. Es un espejo, Joaquín Phoenix y yo. Somos la misma persona. Hostia, es que dura 2 horas y media. O sea, hazmela más cortita y a lo mejor... Bueno, y Pozos de Ambición y Magnolia dura 3. Y ahí os la habéis comido bien comida. Coño, pero a gusto además, ¿eh? Bueno, pero esta, o sea, si solo cuentas el diálogo, esta dura como 5 veces más que Pozos de Ambición, vamos. Sí, son las 20 temporadas de Cuéntame. Aquí se tiran hablando y hablando y hablando. Sí, en ese sentido sí. Yo, mira, yo porque ya he visto las películas anteriores de Anderson y es un realizador al que respeto mucho. O sea, es un tío que no hace las cosas a la ligera. Y por eso yo creo que con Puro Vicio intenta, pues,
también demuestra un poco su incomodidad, o sea, eso, no se acomoda en una fórmula, intenta hacer cosas distintas. Lo que pasa es que esta cosa no la llego a descifrar, o sea, no entiendo qué me quiere contar con esto, ni qué me quiere transmitir. Por favor, iluminadme. Yo unas cosas que... Bueno, Dani te lo va a explicar todo. Perfecto, seguro. Una de las cosas que tenía entendidos del guión de Puro Vicio es que lo que es el guión llevaba circulando un poco la idea o los derechos un tiempo por Hollywood como adaptación del libro y se consideraba bastante inadaptable, que nadie sabría hacer una película de esto. Uh-huh. Y un poco cuando Anderson decide que quiere hacerlo, pues hombre, yo soy Anderson y soy así de bueno, pues yo lo voy a hacer y vamos a hacerlo. Y aprovecha para atarlo con lo que estaban comentando de la trilogía de América y representarlo un año en una época en la que ya todo es corrupto y ya es... Todos los sueños ya se han ido a garete, yo creo. Y ya te presentan una sociedad que ya pues... Ya nada tiene sentido. El nazi hace amigos es amigo del negro. La diferencia entre el policía, que se supone que es el más recto, y el detective más colgado, pues, no hay tanta diferencia. Son bastante similares. Y luego esto lo une con las pajas mentales de Anderson y las cosas que vienen del pasado y todas. Y claro, lo que es la trama, sí, la trama es una fumada. Pues, bueno, la trama del libro también es una señora fumada descomunal, que no tiene el más mínimo sentido. En ese sentido, no es lo que le interesa a Anderson, yo creo. Lo que le interesa es más retratar el ambiente y cómo ya no hay nadie que tenga unos ideales que los siga, porque ya no existe eso. Y indudablemente, como es Anderson, cada escena está muy bien hecha individualmente. Eso no lo vamos a negar. Seguro que Pedro va a corregirme y decirme que no tengo ni idea, pero bueno. No, me parece completamente acertado todo lo que has dicho. Y sobre la adaptación, en Los Simpsons. Bueno, Los Simpsons tienen varias veces que hablan de Thomas Pynchon, además de que bueno, también dice que aparece en la película, pero no sabemos si aparece o no. A Thomas Pynchon, el escritor del libro, sí. Supuestamente aparece. No sabemos si es una leyenda también que han metido en la peli o no, porque nadie sabe cómo es Thomas Pynchon. Y en Los Simpsons sale como un personaje con una bolsa de estas de la compra de papel americanas y un símbolo de interrogación en la cabeza, o sea. Estoy empezando a entender la película, te lo juro. Y incluso tienen otra coña en Los Simpsons cuando Lisa, en el capítulo que Lisa va a la universidad, una de sus amiguitas dice que el arcoíris de gravedad se la ha leído varias veces. O sea, y es una obra conocida por lo compleja que es y por lo sin sentido que puede llegar a tener. Y en Puro Vicio supuestamente pasa, o sea, en Puro Vicio no, Vicio Propio, que es la novela, pues es algo similar. Thomas Pynchon se caracteriza por eso, por ser un escritor que es difícil, que es complejo de leer y complejo de llevarlo a una pantalla, a imágenes. O sea, bueno, pero estás hablando mucho de la novela, salta ya la peli. Sí, o sea, hay que poner en contexto todo de la película, por dónde se puede empezar. Aparte de seguir, o sea, diciendo lo que era la llegada de la posmodernidad a la trilogía americana, la etapa de hedonismo, de escepticismo, todo lo que has dicho Dani al fin y al cabo. O sea, me parece que te has adelantado a lo que iba a decir yo. Lo lamento, a ver. y no sé, bueno, aparte del giro formal que da que bueno, ya lo da en Pozos de Ambición, pero aquí lo lleva a otro límite. O sea, al final y al cabo es como reloj, va ampliando sus márgenes. Es que estaba destinado. Se está yendo del margen, ¿eh?
Yo creo que en Puro Vicio es curioso porque sigue la tendencia que había abierto en Pozos de Ambición y de Máster, pero a la vez recupera ritmos y temas y, vamos, ideas visuales que estaban mucho más presentes en sus primeras pelis. No sé, es como muy jovial a veces, pero al mismo tiempo con la seriedad de Pozos de Ambición. Sí. Hay una mezcla muy curiosa de lo que esto es su filmografía. Sí, porque al fin y al cabo es muy nostálgica, como una persona una persona que ha vivido el mayo de 68 hablándote de él, pues sintiendo esa nostalgia de esa heroicidad, pero al fin y al cabo estás metido en unas conspiraciones, en algo muy oscuro, Sí. en esas nubes de humo, de marihuana que no te dejan ver lo que hay más allá en la realidad. Hay como dos fuerzas muy importantes en la peli, que una es esa confusión de la que hablas, que yo recuerdo haber leído a Thomas Anderson en una entrevista que decía que él la experiencia que quería transmitir era como la de estar leyendo un periódico, ¿no? Como que de repente hay muchas noticias y como que vas saltando de una a otra, no las terminas de leer, no te has enterado mucho de la que estás leyendo, pero ya has pasado página. Es ese caos de que están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo y estás leyendo por leer casi, no te estás enterando de nada. Entonces esa confusión por una parte y por otra la nostalgia de la que hablas, porque él también dice que quería que se pareciese a una canción de Neil Young, como en lo que es cómo se siente la película. Y bueno, y la música de Neil Young, que de hecho suenan un par de temas suyos en la peli, es muy, pues eso, es muy nostálgica y muy estar pensando en mi granja con mis animales y que a mí me lo pasaba antes de todo este lío. Entonces, sí, ese es lo bonito de la película, que dentro de lo que es esta locura masiva colectiva conviven estos personajes que son todos unos nostálgicos y unos románticos, pero no saben muy bien por qué. Y en la historia de amor que hay, o sea, que es el motor, creo que decías antes, es el motor Sí. de la película, porque el desencadenante es ella apareciendo por arte de magia en su casa, pidiéndote... Que resuelvas un caso, ¿no? Sí, en plan... Y llega a hacer... Ella era como su exnovia, ¿no? Y es como el pasado que le viene a buscar y a Claro, meterle en problemas. Es el pase, lo que decíamos antes, de que el pasado no ha acabado contigo, aunque tú ya has acabado con él. Él está ahí Y- tranquilo en su casa y de repente aparece esa chica que es como un fantasma y le meten líos. sí, a mí es lo que me gusta a mí de Puro Vicio, que tiene la imagen la imagen bruma esta, la imagen fantasmagórica de cómo es el personaje de, bueno, su exnovia, La Sí. chica. que como lo que has dicho, aparece y te trastoca completamente todo. Al final como es una femme fatal también. Y ¿qué coño está pasando? Incluso él mismo dice como si es real lo que está pasando y si ha vuelto de es una máquina del tiempo o qué ha pasado aquí y a dónde vamos. Sí, yo creo que es importante predisponerse a ver la película sabiendo eso, que no te vas a enterar de nada, que no intentes seguirla, digamos, lo que son los casos. De hecho, hay una escena en la que se ve al propio Doc como con una pizarra intentando escribir lo que lleva haciendo durante toda la película y como que ni siquiera él está entendiendo lo que está haciendo. Y ahí es un poco como está diciendo al espectador, tranquilo, que si ni el protagonista sabe lo que está haciendo, tú no te tienes que preocupar para entenderlo. Entonces es un poco llejarte llevar en el ruido constante, todo el mundo está hablando. Me recuerda también un poco en ese sentido a 8:30 de Fellini, como que todo el mundo está hablando de muchos temas a la vez. Y es como estar en una fiesta, es como que te han invitado a una fiesta de los años 70 y todo el mundo está fumando y todo el mundo está bebiendo y alguien a tu izquierda está hablando de teorías conspiranoicas y a tu derecha te están hablando de las próximas elecciones y es como que se te está mezclando todo en la cabeza y puede ser muy agobiante, pero a la vez puede ser muy divertido. No sé, ese tipo de fiestas en las que estás ahí un poco... Se lo digo yo cada sábado, ¿eh? Un poco groggy. Tampoco hay que irse a los años 70. Claro, en vez de salir un sábado, pues te pones Puro Vicio y la sensación es parecida. Sí, soy un porrito y si va colocada. El no me voy a enterar de nada, está asegurado.
Así que si queréis dar otro intento, ya sabéis cómo tenéis que verla. Sí, porque es que además yo me salí de la película por eso, por intentar buscar el sentido a lo que veía. Pero bueno, si me decís que Creo que piloto automático... los últimos minutos o la última media hora de la peli sí que se justifica un poco, o sea, como que te da un cierto tipo de desenlace en el que ya todo el mundo, no os quiero hacer muchos spoilers, pero es como que ya todo el mundo tira la toalla y dice, ya está, ¿para qué? Paso de estos temas. Y es un poco, te da esa satisfacción de bueno, estamos viviendo en este sinsentido y en este caos constante, pero bueno, es una aceptación un poco amarga. Pero claro, entonces, a mí lo que yo me pregunto es, esta película, el director que quería, eso, rodar un sinsentido, rodar algo divertido, rodar algo de los 70, ¿qué quería hacer? Posiblemente todo al mismo tiempo, ¿no? Me inclino por ello. Yo creo que simplemente es personajes que quieren recuperar un tiempo pasado que es irrecuperable y están luchando por volver a ese tiempo en el que había un ápice de felicidad o de supuesta felicidad, pero que olvídate porque ese tiempo no volverá. Por eso tenemos a Neil Young sonando también. Es curioso porque Neil Young suena, es casi como el leitmotiv de lo que es la relación de Doc con su exnovia. Y siempre suena un poco cuando él la está recordando. Y hay una canción en particular que se llama Journey Through the Past, como viaje al pasado, que mientras suena pues salen ellos como paseando, es como que van a encontrarse con el dealer para que les venda marihuana y tal, y están muy felices y tal, y está lloviendo y empiezan a bailar en la lluvia. Y luego la siguiente escena es ese mismo escenario en el que él hace muchos años vivió ese momento tan feliz, y pues aparece él caminando y digamos todo lo que era ese escenario, todos esos edificios están todos tumbados, que ahí ya no hay nada y es un descampado totalmente vacío, y al fondo hay como un edificio así enorme que ni siquiera cabe en pantalla, que es a donde va a entrar. Y es un poco eso, que esos recuerdos que tenía en su mente, pues alguien los ha tumbado, ha hecho un descampado, ha construido un edificio imponente que no tiene sentido y que ya no se relaciona con nada de lo que recordaba. Y eso es lo que representa a Neil Young y la música. Pues lo que dice Pedro, el pasado irrecuperable. Esa escena en particular me parece de las mejores. Luego hay otra en la que también mola mucho, ¿no? Que en la otra en la que suena Neil Young, que es como él está mirando por unos prismáticos, intentando buscar el barco donde supuestamente está su novia. Y ahí está muy bien visualmente porque juega con los colores de rojo y azul. Es que no recuerdo muy bien, tendría que volver a leer el post que escribí, pero digamos que era el contraste rojo, frío, olvidado, no, azul, frío, y el rojo, el calor del recuerdo, de la nostalgia. Además, la escena esta, los Atapotes se lo comentaba, que hay una escena muy loca que es la escena de... Bueno, una escena, es un periodo al fin y al cabo de la película, como un episodio de lo que hay, el del dentista. Sí, el del dentista. Ese es el momento de... Se nos ha ido de las manos por completo. A ver, ahí ya, yo creo que en este en particular es como... Él simplemente está pensando, bueno, vamos a hacer una secuencia de estas de pasárnoslo bien, rollo hermanos Coen. No Sí, sé. total. Es esa escena, pero es muy casi de eso. como recreativa. A mí, o sea, una de las escenas que me gustan mucho, pero por eso, porque es frenética, locura y representa el toque hedonista en el medio. Y estás en medio de una investigación, supuestamente, pero da igual. En esa secuencia hay una parte que me da mazo, que es cuando está como que han cogido el coche, ¿no? Están todos drogados y todos encocados, y han cogido el coche y les para la policía y les preguntan si son de la secta de Charles Manson. Entonces, no me conocemos. No sé, me hace mucha gracia esa escena. Y también utiliza muy bien como dentro del coche están, o sea, supuestamente está conduciendo la chica, pero luego conduce él. Sí. O sea que o sea, ¿os acordáis en el Lobo de Wall Street, cuando DiCaprio se pone hasta el culo de la droga esa o lo que fuera? Que luego cuando va a bajar las escaleras, él las ve como si hubiese 1 millón de escalones y en realidad son 5 o 6. Pues ocurre algo parecido también.
la posición de los personajes cambian y dice... O sea, el tono que tiene de fumada y de estar drogado, me parece que lo clava. Es que esa desexplicación es muy importante y forma parte de lo que es el discurso de la película. Aparte de que de que es muy divertido en algunos momentos, pues es eso del ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Porque el tío que me acompaña de repente tiene como el volante del coche, ¿no? Como que lo ha sacado del coche y se lo lleva dentro del edificio. No sé, desubicación total. No voy a decir que me está gustando más, pero me atrevería a verla. Hombre, sabiendo lo que sé ahora, pues sí, claro. No pierdo tanta energía intentando dilucidar lo que está pasando y más me dejo llevar, ¿sabes? Me recuerda mucho a lo que era El sueño eterno, de esa historia que se empieza a darle vueltas, que ya no sabes quién es quién, por qué está actuando uno de una forma, qué está pasando. ¿Qué lío hay aquí montado? Una línea muy clara entre El sueño eterno, El gran Lebowski y Puro vicio. Sí. Es ese mismo personaje del detective que el caso se lo acaba comiendo. Y bueno, creo que viéndolo desde esa óptica tampoco... No voy a decir que es disfrutable, porque igual no es la palabra. O sea, yo acabo muy exhausto cuando la veo. Pero no sé, o sea, está ahí y ya se ha tratado en películas anteriores y no es tan complicado ni es tan denso temáticamente hablando. Sí, en lo que luego es el diálogo y el guión y tal, por supuesto es muy denso, pero lo que está contando ya se ha contado muchas veces y lo único que hace Anderson es contarlo de esta forma tan bonita y tan nostálgica. Pero eso, Thomas Pynchon, Foster Wallace, Roberto Bolaños, todos estos escritores ya han tratado este tema muy a fondo. Esta suma de voces y este ruido constante postmoderno, ya he sacado la palabra. Estaba tardando en salir. No, lo he dicho al principio. Ah, ¿lo has dicho al principio? Sí, bueno, esta es mi palabra favorita. ¿Tenéis alguna apuesta de por dónde puede salir lo siguiente? Sí, mira, va a coger el álbum Radiohead y va a hacer una peli entera, estilo como lo que ha hecho Beyoncé. Pues, el álbum de Radiohead todo dirigido por Thomas Anderson. Como de... Eso ya lo hizo Daft Punk, ¿eh? Ya, pero lo hizo en modo anime. Bueno, ¿qué pasa? Es que alguien tiene que hacerlo en modo Steadicam. Es lo que sea. Esa es tu apuesta. No es mi apuesta, es mi deseo. De Reyes. Pues yo mi deseo de Reyes es que vuelva el Anderson de antes de 2007. O sea, hasta 2007. O sea, el Anderson más ubicado, o el espectador más ubicado, es lo que está bien. Yo creo que la comparación que se le hacía con Kubrick, mi apuesta va a ser que va a seguir explorando algún género más que... Creía que ibas a decir que iba a dirigir 2001-2 o algo así. No, sí, yo también esperaba algo así, ¿eh? Algo flipante sería que cogiera el proyecto... Oh, el de Napoleón. El de Napoleón. Wow. Eso sería una sobrada. ¿Alguien a ver, pero... ¿Qué ha hecho hasta ahora? Ha hecho Cerebro, ha hecho... historias cruzadas, biográfica, así decirlo. No sé, melodrama. Es que ha hecho media es romántica. que no se puede meter, claro, en la comedia romántica y el cine negro, lo demás no se puede meter en género, yo creo. Son ¿Se va a hacer una película de terror? Mira, una película de terror. Es capaz. No, un western, no me queda mucho tiempo western. Es lo que iba a decir. Es capaz de resucitar el western otra vez. Pues supuestamente la primera tiene mucho de western. ¿Algo más que añadir de Paul Thomas Anderson? Parece un tío más.